Dios con nosotros ha sido el tema de estas reflexiones y que estaremos terminando el próximo domingo en nuestra transmisión por YouTube. Dios con nosotros. En el día de hoy recordamos nuevamente que Dios está con nosotros, tiene implicaciones no solamente para la eternidad, sino para la vida de hoy. Nuestro versículo lema de esta serie está en el Evangelio de Mateo 1:23, que dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hoy vamos a enfatizar otro aspecto de lo que implica tal vez el principal aspecto por el cual Jesús nació y Jesús vino a este mundo. Es que tiene implicaciones porque Dios está con nosotros en nuestro pecado. Dios está con nosotros en nuestro pecado. Aquí es donde a veces decimos: ay, ya se puso la cosa como no tan alegre de Navidad. Pero para eso vino Jesús fundamentalmente. Y quiero mencionarles que todos, absolutamente todos, tenemos pecados. Porque a veces pensamos que unos sí, otros no. No, todos tenemos pecado. De muchas formas más bien. Y Jesús vino fundamentalmente para atender esa necesidad de todos. Los que tenemos una comunión con Él, una relación con Él, y los que no. Todos en ese caso estamos en el mismo nivel. Esta es una época, desafortunadamente, que Jesús vino para ayudarnos, para librarnos del pecado, pero es una época llena de excesos, ¿cierto? Excesos, en primer lugar, de comida. No sé cuántos han pecado esta Navidad. Excesos de comida, a veces exceso de otras sustancias como el alcohol, excesos de materialismo, exceso de codicia, algo que a veces no parece pecado, porque algún día vamos a hacer una serie de pecados respetables, es la preocupación, la ansiedad. Cuando esta se refiere a que viene porque no confiamos en el Señor. En el fondo es una de las advertencias más comunes que se hace en el texto bíblico. No estén ansiosos, no estén preocupados, porque yo tengo el control. Excesos en todo sentido, que implica la lujuria, excesos en esta temporada de Netflix, etcétera, etcétera. Eclesiastés 7:20, Salomón, el hombre que se ha considerado el más sabio sobre la tierra, dice: no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y que nunca peque. O sea, la razón de la Navidad, de venir a Jesús, a todos nos afecta. Aún personas que nosotros decimos que son súper santos. No. Todos tenemos. La Madre Teresa, no sé, el pastor Billy Graham, todos tenemos. Y hoy vamos a responder inicialmente una pregunta: ¿a dónde va Dios cuando nosotros pecamos? Los pecados mencionados, los que acabo de decir, pues no sé si les ha pasado lo siguiente: es que iniciamos nuestra vida cristiana, el Señor Jesús entra en nuestras vidas, hay muchos cambios, pero en nuestra vida tenemos que seguir luchando con muchas cosas, ¿cierto? Podemos llevar 2 años, 3 años, 10 años, 20, 30 años, seguimos luchando con algunas cosas. Y pensamos que ¿dónde está Dios ahí en medio de eso? Hoy quiero mencionarles que Dios está con nosotros en nuestro pecado. Tal vez vamos a ajustar un poquito la teología, que a veces nosotros la torcemos un poco, más bien por nuestras relaciones. Cuando nos equivocamos, cuando tenemos problema con alguien, la primera reacción es como alejarnos.
sino físicamente, emocionalmente, mientras la relación se restaura, como que nos alejamos y pensamos que nuestro Dios es así. Que cuando tú y yo nos equivocamos, que Dios dice, no ve 20 años con la misma cosa, no, ya no más. Nuestro Dios no es así. Jesús vino, la principal razón, hoy antes de la Navidad estamos enseñando esto, la principal razón es para atender nuestra necesidad de librarnos del pecado. Mateo 1:21, de ese mismo pasaje que hemos hablado, dará a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús, porque, que significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Fundamentalmente esto es muy importante. Primera de Timoteo 1:15 dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Miren, creo que nosotros podíamos decir igual, como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero Jesús, nuestro Dios, está con nosotros aún en esos momentos donde fallamos, donde somos conscientes que hemos sido rebeldes. Jesús no se aparta. Yo pensaba en alguna ilustración que pudiera reflejar un poco esto y me acordaba de la época en que yo acompañé a mis hijos a montar bicicleta, aprender a montar bicicleta sin las rueditas. Esa experiencia que pues muchos de nosotros hemos tenido que acompañar a nuestros hijos cuando ya tienen le quitamos las rueditas y ellos tienen que hacer solos. Y uno está ahí y dice, ánimo. Y pues los muchachos a veces empiezan, se caen. ¿Se imagina que uno como papá, después de 2 o 3 días que no aprenden, dijera, ¿sabe qué, mijo? Deje así, usted no, para esto no sirvió. Deje así. Cuando esté preparado, por favor me llama y ahí sí vengo y le ayudo. No sé si no sé si les ha pasado a ustedes. En mi caso, créanme, nosotros éramos los más interesados en que ellos aprendieran. Inclusive nos levantábamos y decíamos, ¿saben qué? Listo, hoy vamos a la bicicleta. Y a veces los hijos decían, ay no, papi, es que me raspé la rodilla. Y nosotros, no, vamos ahí. Hasta que aprendían, estábamos ahí. Nuestro Dios en forma similar. Él está con nosotros en esos momentos donde desobedecemos, donde somos rebeldes, no para decirnos que todo está bien, sino para ayudarnos a ir adelante. Pero algo que nos cuesta mucho trabajo a veces cuando tenemos tiempos caminando con el Señor, o a veces inclusive cuando estamos iniciando o estamos interesados en una vida espiritual, como que pensamos, no, pero es que primero tengo que arreglar una cantidad de cosas para que Dios sí pueda estar conmigo. No es así. Nuestro Dios está ahí. Está ahí porque pues lo necesitamos para 2 cosas, fundamentalmente. Hay muchas implicaciones de la venida de Jesús con respecto a nuestros pecados. Pero la primera es para librarnos de la pena del pecado. ¿Y saben cuál es la pena del pecado? Porque a veces decimos, no, es que el Señor nos va a castigar, desde la óptica de Dios, hay algo más difícil que Él vino a ayudarnos. La pena fundamental del pecado, la mayor aflicción es estar separados de Dios. Estar separados de Dios. Sin Jesús, recuerden, con Jesús es posible. Por eso tan importante es que como cualquier ser humano en nuestra naturaleza pecadora, por nuestros propios méritos no podemos acercarnos al Señor.
Pero Jesús vino a establecer ese puente. Él es el que nos permite. Él vino y quiere venir a nuestra vida, y si está en nuestra vida, para que estemos con Dios, para no estar separados de Él. Primera de Juan 2:2 dice, es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los del mundo. En primer lugar, vino entonces para quitar esa pena del pecado. Pero en segundo lugar, para romper ese poder que tiene el pecado en nosotros. El pecado, no sé si se han dado cuenta, en nuestra propia naturaleza, también por nuestras decisiones, fácilmente no nos deshacemos de él. El pecado quiere seguir esclavizándonos, pero Jesús vino para poder romper cualquier tipo de pecado que nos separa del Señor y poder estar en plena comunión con Él, cualquiera que éste sea. Nuestra tendencia es que queremos continuar con los mismos patrones de pecado que vivimos, pero Jesús vino para que ese pecado no tuviera poder sobre nosotros. Cuando hablamos de la vida cristiana, cuando vemos que en la medida que vamos caminando con Jesús, vamos cambiando, a veces pensamos que hay cosas que decimos, no, de esto me tocó pues resignarme a esto, yo voy a luchar toda la vida con esto no se pudo. Cualquiera de estas luchas que tenemos. No es así. Porque Jesús vino fundamentalmente para que el pecado pudiera ser roto en nuestras vidas y nosotros poder ser libres de él. Y lo hacemos también por dos razones. Primero, la presencia de Dios nos ayuda a no rendirnos. La presencia de Dios nos ayuda a no rendirnos. Volvamos el ejemplo de la bicicleta. Mis hijos no hubieran aprendido a montar bicicleta si dicen, ¿sabe qué? No y no, pues. Si uno dice, bueno, no lo quiero intentar más, pues hasta ahí llega. A propósito, es uno de los grandes problemas ya cuando los hijos de uno son adultos. Ya ellos toman sus propias decisiones y uno quisiera que sus caminos fueran diferentes, pero ya como ellos tienen que tomar. Y si ellos deciden que no en ciertas cosas que sabemos que les afectan, es su propia responsabilidad. Pero la presencia de Dios nos ayuda a no rendirnos, a ir un poco más. En esta Navidad quisiera destacar eso. El Salmo 78:40 habla de cómo nuestro Dios, el salmista dice, cuán rebelde ha sido el pueblo, y el Señor ahí está. Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en los páramos. No solamente en el desierto, sino en los montes. Porque no solamente es que nos separamos, sino entristecemos a nuestro Dios. Pero primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. El mensaje es, no nos rindamos. Jesús está con nosotros. Eso nos anima a no rendirnos. En la experiencia pastoral he conocido a personas que enfrentan dificultades por largo tiempo. Y una de las cosas que les ha permitido superar muchas veces estas dificultades es porque ha habido alguien en la vida de ellos que ha estado siempre a su lado. En muchos casos, por ejemplo, son los padres. Es muy interesante. En los últimos tiempos estoy tratando de mirar la vida de muchachos, de jóvenes que se destacan en el deporte, en el arte o en el conocimiento, en algún área. Es muy interesante cuando uno habla con ellos,
cuando muchos de ellos dicen, esto se lo debo a mi mamá, que estuvo ahí al lado. Desafortunadamente en nuestro medio, escucho más veces mencionar a la mamá, no tanto al papá. En muchos casos. Los muchachos dicen, no, porque ella estuvo siempre a mi lado, se levantaba. Me acuerdo varios deportistas, se levantaba conmigo a las 4 de la mañana, me preparaba, me alistaba y me llevaba. Así es nuestro Dios. Él está ahí con nosotros. No nos rindamos. Él nos va a dar la victoria sobre ese pecado, porque Él está con nosotros, nos alienta hasta la victoria. Y en segundo lugar, la presencia de Dios nos lleva a hacer lo correcto. A veces pensamos que eso puede ser infantil o no tan maduro, pero creo que nosotros, el gran problema de los jóvenes, también observándolos en el día de hoy, es que no aprendieron a respetar la autoridad en casa. Después, fuera de casa, les es muy difícil. A veces no sé, no es un problema, no es algo negativo que los jóvenes o los niños, cuando lleguen sus padres a casa, se porten bien. Me parece que es terrible si llegan los papás y siguen con el mismo comportamiento. ¿Cuántas veces nosotros de niños, por lo menos en mi caso, fuimos corregidos con solo hijo? Recuerden la mamá, espere que llegue su papá. Espere que llegue su papá. Y créame que, bueno, la presencia de Dios nos lleva a hacer lo correcto. Obviamente un sano temor a Dios. Puse allí una frase muy importante en nuestra relación con Dios. No existe frente a Dios, frente al Señor, momento privado. Créeme que eso es importante reconocerlo. No existe momento. A veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos y decimos, bueno, esto porque está en nuestro secreto, en nuestra privacidad, eso nadie lo sabe, el Señor sí. Y eso nos debe ayudar a cambiar. No existe momento privado. ¿Dónde necesitamos hacer lo correcto en este tiempo de Navidad? ¿Qué implicará la presencia de Jesús en nuestra vida frente a nuestras luchas con nuestros pecados? Nuestro Dios está con nosotros. Está con nosotros también cuando nos equivocamos. Su presencia nos va a alentar, no a cambiar, no a rendirnos, sino a cambiar. Y en segundo lugar, su presencia también nos va a animar a hacer lo correcto. Vamos a orar y a terminar este tiempo pensando en esto. ¿Dónde necesito que nuestro Dios me anime frente a alguna lucha que estamos teniendo? Reconozcamos esa presencia que nos va a ayudar a tener la victoria. Y también reconozcamos que estamos siempre, siempre ante Él. Y eso nos debe ayudar a hacer lo correcto. Vamos a orar. Dios con nosotros siempre, aún en medio de nuestro pecado. Primera de Juan 4:10 dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Oremos. Señor nuestro, gracias por ser el Dios que está a nuestro lado, aún en medio de nuestros pecados.
Gracias porque viniste a este mundo no porque quisiéramos cambiar, porque te estuviéramos buscando inicialmente, sino porque la consecuencia de nuestro pecado nos aparta de Dios, de la Santísima Trinidad. Pero vino el Hijo enviado por el Padre bajo la guía y el poder del Espíritu Santo para permitir esa comunión. Señor, gracias porque tú no nos abandonas en medio de nuestras luchas y pecados diarios. Señor, permítenos ser sensibles a tu presencia, a tu amor. Te pedimos la llenura de tu Santo Espíritu para no tirar la toalla, para seguir adelante en medio de esas áreas que nos cuesta trabajo obedecerte. Señor, gracias por estar ahí también en este tiempo de Navidad. Y Señor, ayúdanos a ser conscientes de tu presencia. Ayúdanos a ver qué camino seguir, qué decisión tomar que nos honra, que te honran a ti, perdón. Señor, gracias por estar a nuestro lado. De verdad pedimos que tú nos perdones, nos limpies de nuestra maldad, nos sanes y nos des la libertad sobre el pecado. Señor, tu obra es perfecta en la encarnación, en la cruz y en la resurrección. Gracias, porque no tenemos que vivir esclavos del pecado. Y Señor, a cada persona, en medio de esa necesidad, te rogamos que en este tiempo de Navidad podamos acercarnos para encontrar esa libertad. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que podamos tener un lindo tiempo de Navidad con nuestros familiares, con nuestros amigos, con aquellos que de alguna u otra forma no solamente podemos recibir su amor, sino podemos nosotros compartir de ese amor. Qué bueno ver a cada uno de ustedes este año crecer, estar en comunión con el Señor. Bueno, como símbolo, un pequeñísimo símbolo de la comunión, siempre el pueblo de Dios en comunión termina comiendo. Y bueno, hoy quisiera invitarles entonces a poder compartir los presenciales, los que estamos aquí, buñuelo y natilla. Entonces, bueno, les invitamos a ir a la cocina, podemos ir pasando por allá, poco a poco, allá están para servirnos, tenemos tiempito para compartir aquí en familia. Nuevamente, feliz Navidad y que el Señor les bendiga mucho.